Buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos otra vez aquí reunidos para poder tomar una nueva clase del curso de razonamiento verbal. Les habla su Miss Eileen Coronel y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante porque nos ayuda a reconocer el origen de algunas palabras. Nuestro tema es y se titula Voces cultas derivadas de la mitología y la historia greco-latina. Vamos a comenzar un poquito con este tema, pero antes vamos a conocer cuál es nuestro propósito, ¿sí? El día de hoy. El día de hoy nuestro propósito es conocer el origen de las palabras vinculadas a la cultura greco-latina. Para comenzar viendo este tema, vamos a ver un poquito del origen de esta cultura greco-latina. La historia grecolatina se refiere fundamentalmente tanto a la historiografía antigua elaborada por los autores griegos y latinos, como al moderno estudio de los acontecimientos históricos de la antigua Grecia y el Imperio Romano. ¿Sí? Esta historiografía nació con los escritos de autores clásicos que tomaron la historia como un género literario, es decir, que tomaron estas historias griegas y romanas como algo literario, siendo todavía hoy esta historia parte muy importante, ¿sí?, de nuestro mundo. Vamos a ver un poco más de esto. La cultura grecolatina se refiere a la cultura greco-romana, es decir, la combinación del griego con el latín, ¿sí? Greco-romano, ya que los romanos son latinos, ¿sí? Su cuna es en Grecia, que fue donde se desarrolló la literatura y el arte hasta las formas de gobierno que hoy conocemos. Todo esto es muy, muy antiguo. Desde los tiempos más remotos, es decir, desde los tiempos más antiguos, habían usado los griegos pequeñas tablillas de madera con capas de cera y sin ella en las que podían pues trazarse pequeñas notas con un estilo de metal, como aquí pueden ver, ¿sí? Y aquí tenemos algunos dioses griegos: Afrodita, Apolo, Zeus. Entonces, todo esto viene desde hace muchísimos años atrás. Recuerden, el greco-latino es una combinación del griego con el romano, es decir, con el latín, ¿sí? Vamos a ver ahora sí a qué nos estamos refiriendo con el tema del día de hoy. El legado greco-latino, es decir, las generaciones anteriores greco-latinas han permitido que nuestra lengua se nutra con algunas expresiones provenientes de mitos o también hechos históricos. Por eso es muy importante ver el legado greco-latino. Ahora vamos a ver un poco más de esto. En nuestro vocabulario, es decir, en el español, hay un conjunto de palabras o expresiones que proceden de esta mitología greco-romana, que a su vez pues es grecolatina, porque ya habíamos explicado que los romanos vienen pues del latín, ¿sí? Que aluden a cualidades de personajes míticos o a palabras antiguas. A estas palabras antiguas, a estos personajes míticos, se le llama voces cultas y hoy vamos a ver algunas de ellas. Vamos a conocer algunas voces cultas que provienen de cualidades de personajes míticos. A ustedes habrán escuchado una palabra o frase que se llama la caja de Pandora. Ahora vamos a ver de qué cosa se trata la caja de Pandora. Es una caja que Zeus le regala a Pandora, en la que están encerrados todos los males. Esta, no pudiendo contener su curiosidad, o sea, quiere ver qué es lo que hay, la abre y todos los males son liberados, con excepción de la esperanza. El arma de Troya se refiere a la situación beligerante ocurrida en Troya, la cual es narrada en la Ilíada, una obra muy conocida. Se emplea para referir a algún enfrentamiento que hay. Vista de lince alude a Liceo, hijo de alfarero, rey de los Mesenios, de quien se decía que eras capaz de ver y contar a simple vista. Vista de lince, no se vayan a olvidar. Tirios y troyanos. Los tirios eran un pueblo enfrentado comercialmente contra los troyanos.
Se usa para referirse a dos grupos siempre que están en conflicto. Manzana de la discordia. Se refiere a una manzana dorada que la diosa Eris destinó para la más bella en la boda de Peleo y Tetis, originando una pelea entre Hera, Atenea y Afrodita, que terminaría llevando a la guerra de Troya. Y por último, el ave fénix, ave mitológica que arrojaba llamas, ¿sí? De las cuales surgía un nuevo descendiente. Se usa para referirse a alguien que resurge luego de alguna desgracia, de algún fracaso o que haya tenido alguna pérdida. Entonces no se olviden de estas palabras, de estas frases, porque son muy importantes y muchas veces las vamos a utilizar en nuestro lenguaje. Vamos a ver qué nos dicen las siguientes expresiones. Vamos a ver la expresión ambrosía, que significa manjar, alimento, perfume o medicamento de los dioses. Gracias a ellos, gracias a esta ambrosía, los dioses pues serán inmortales. Vamos a ver brazos de Morfeo, que es una frase muy típica, es una expresión muy conocida. Morfeo era considerado el dios de los sueños. Su misión era advertir a los reyes sobre futuros acontecimientos, sobre eventos futuros. La espada de Damocles. Damocles, cuando es rey momentáneo cedido por Dioniso, goza de las suculentas de un rey, pero cuando divisa, es decir, cuando ve una espada sujetada por la crin, ¿qué es la crin? La crin es todo el conjunto de cabellos, de pelos que tiene el caballo, ¿sí? Por un caballo sobre sí mismo decide dejar el cargo. Por eso la frase refiere a una amenaza constante. Interesante, ¿verdad? Talón de Aquiles, es una expresión que también es muy conocida. Refiere a una debilidad o a la debilidad de una persona y por la cual puede ser vulnerable o seducida de forma fácil. Tánatos. Vamos a ver qué cosa es tánatos. Proviene de los griegos, ¿sí? Era la personificación de la muerte que avisaba sobre el próximo fallecimiento. Y por último conoceremos la expresión titánico. Proviene de los titanes, ¿sí? Los titanes ustedes saben que eran fuertes, eran robustos. Era una raza de poderosos dioses que gobernaron en la antigüedad mitológica. Ahora, algo de la persona de excepcional fuerza, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a conocer cuáles son las voces cultas derivadas de la mitología. Vamos a conocer solamente 6, ¿sí? A ver, 6. Ahí está. Dédalo es una voz, Dédalo. En la mitología griega, Dédalo era un arquitecto hábil y famoso por haber construido el laberinto de Greta. Significa pues laberinto, caos, desorden. Vamos a ver la voz culta Hecatombo. Hecatombo significa una ceremonia en la que se ofrecían los huesos de 100 víctimas a los dioses. Esto pues significa un catástrofe, una tragedia. Mausoleo. Mausoleo era Artemisa ordenó erigir en ceremonia de su difunto esposo Mausolo el mausoleo, ¿sí? El mausoleo era como una estatua súper grande. Eso era un monumento de grandes dimensiones. ¿Qué significa mausoleo? Una tumba, un panteón, una cripta. Quimera es un monstruo que tenía la cabeza de león, el vientre de cabra, la cola de dragón o de serpiente. ¿Qué significa esto? Sueño, ilusión o utopía. Continuamos con Adonis. Este era un adolescente de maravillosa belleza y era pues amado por Afrodita. ¿Qué significa? Bello, agraciado, hermoso. Y por último tenemos la palabra o la voz maratón, que es una prueba pedestre denominada así en honor a un corredor que se llamaba Philippe. ¿Sí? ¿Qué significa maratón? Carrera o competencia. Ya para terminar con este tema que es muy interesante porque conocemos el origen de las palabras, vamos a conocer algunas palabras que
nos ayudan a poder reconocer ahora en la actualidad. ¿Por qué? Porque el aporte de la mitología grecolatina ha sido muy importante para la creación de nuevas palabras. Vamos a ver cuáles son esas palabras. Afortunado, ¿cierto? La conocemos, proviene de fortuna, ¿qué significa que tiene buena suerte? Vamos a ver otra palabra que no la conocemos mucho. Dionisiano proviene de Dioniso, ¿qué significa impulsivo? Eólico proviene de Eol, ¿qué significa aficionado por el viento? Geometría proviene de Gea, que es el estudio de las propiedades de la figura, tanto en el plano como en el espacio. Hermético proviene de Hermes, que significa cerrado o complejo. Morfina, muchos hemos escuchado morfinas, y este viene de Morfeo. ¿Y qué significa anestésico? Algo que te hace dormir. Narcisista proviene de Narciso, que significa persona que cuida demasiado su aspecto. Pánico proviene de pan. ¿Qué significa esto? Terror. Generalmente es un terror colectivo, un terror grande, un terror en común. Y sincronizar, que proviene de cronos. Y pues aquí quiere significar que se hacen coincidir dos fenómenos. Sincronizar, se sincroniza, se conecta. Entonces, mis estudiantes, este tema es muy bonito porque nos ayuda a conocer el origen de nuestras palabras, las palabras que nosotros usamos en la actualidad. Espero que este tema haya sido mucho de su agrado. Ya saben que si tienen alguna pregunta la contestaremos en clase y nos vemos pues en nuestro próximo video.